Por supuesto que las cooperativas, ¿no es cierto?, en este mundo en el que nosotros participamos, que es una empresa que tiene que ver entre la distribución de lo económico y lo social, y una cantidad más de instrumentos, de comités que puede desarrollar esta empresa dentro de su espíritu mismo, como yo lo dije anteriormente, no va a ser factible en un modelo donde se carece de más políticas, se carece de más instrumentos, se carece inclusive de más leyes, como nosotros estamos diciendo últimamente, y estamos trabajando en la creación de un proyecto de ley para que englobe, para que tome todo este contexto y que el Estado también tenga una inclusión allí como políticas de Estado para tirar para arriba este segmento. Usted verá que el campo hoy día, al no tener muchas alternativas como para retener a los jóvenes, la inmigración y todo lo que estamos teniendo en las ciudades, si lo mejoramos con lo que estábamos diciendo anteriormente, cómo nos insertamos, cómo llegamos a los mercados, naturalmente que eso va a ser con más políticas y va a ser con políticas de fomento, va a ser con políticas de articulaciones financieras a la medida que nosotros necesitamos y va a ser también con muchas capacitaciones de parte de instrumentos con los que nosotros estamos relacionados, dígase INDAP, Ministerio de Agricultura.